Bendiciones, espero que se encuentren muy bien. Y continuando con nuestra lectura total de la palabra de Dios, y aprovechando que el último libro que vimos fue el de Esdras, me pareció buena idea continuar con el libro del profeta Ageo, quien también vivió en el tiempo de Esdras. En el video de hoy aprenderemos una lección súper importante acerca del peligro de la rutina, ya que puede hacernos perder de vista el propósito de Dios para nuestras vidas, de la misma manera que le sucedió al pueblo de Israel después de que Dios los hiciera volver de Babilonia. También examinaremos uno de los pasajes más conocidos que se encuentra en este libro, que dice que la gloria de la casa postrera sería mayor que la primera. Veremos qué significa esto y también las distintas posturas que hay acerca de esta promesa. Bien, antes de comenzar, como solemos hacer, y para aquellos que están por primera vez en este canal, recordemos dónde nos habíamos quedado. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén por tercera vez, y en esa ocasión destruyó los muros, el templo y la ciudad de Jerusalén. La mayor parte de la población fue llevada cautiva a Babilonia durante 70 años, aunque algunos sobrevivientes se quedaron en Jerusalén, y dentro de los que se quedaron, al parecer estaba el profeta Ageo, porque en el libro de Esdras no se menciona que haya vuelto en ninguno de los dos grupos que volvieron a Jerusalén. Luego de que el rey persa, Ciro, conquistara Babilonia, emitió un decreto que permitió que los cautivos regresaran a su tierra natal, y mandó específicamente que el templo en Jerusalén fuese reconstruido. En el séptimo mes, el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué lideraron al pueblo en la construcción de un altar para adorar a Dios. 2 años después, el pueblo comenzó a echar los cimientos del nuevo templo. Sin embargo, ese esfuerzo se detuvo durante los siguientes 16 años, porque los samaritanos los estorbaron. Esto dio lugar a un periodo de gran desaliento. El desánimo llegó porque no se cumplieron muchas de las esperanzas del pueblo judío. Los muros de la ciudad no se repararon, el templo no se reconstruyó, hubo hambre en la tierra y el pueblo todavía estaba bajo el control persa. Y es en ese contexto que Dios le ordenó al profeta Ageo que incentivara a los líderes en Jerusalén a reconstruir el templo. En el primer capítulo veremos que Dios, por medio del profeta Ageo, se dirige al gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote Josué y les dice lo siguiente: Este pueblo dice: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Después de escuchar estas palabras, Zorobabel, Josué y todo el pueblo comenzaron a trabajar en la casa de su Dios. Entonces en el capítulo 2, Dios les hace una pregunta a todo el pueblo. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, sean fuertes, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto, por lo tanto, no teman. Dentro de poco, haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones, y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo, y llenaré este lugar de gloria. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. En la segunda parte de este capítulo, Dios les revela algo asombroso y les hace saber que por haber descuidado su propósito y no estar haciendo su voluntad, ellos estaban en pecado, y por causa de eso, todo lo que hacían y ofrecían estaba contaminado. Esto les debía ser para ellos una señal de que Dios los estaba llamando a regresar a Él. Entonces Dios les promete que a partir de ese momento los iba a bendecir y prosperar. Y el capítulo termina con una promesa de Dios a Zorobabel, gobernador de Judá, de que Dios le honraría y le haría como su anillo de sellar que simboliza autoridad real. Aunque Zorobabel nunca fue rey, esta declaración es mesiánica, ya que de su linaje vendría el Rey eterno
Jesucristo. Y con eso finalizaría el libro de Ageo. Solo tiene 2 capítulos. Ahora veamos lo que le sucedió al pueblo de Israel para que nosotros tengamos cuidado para que no caigamos en el mismo error. Y si es que hemos caído, Dios está usando al profeta Ageo una vez más para despertarnos y movernos a la acción. La enseñanza resumida sería que la promesa de Dios no va a cumplirse sola. Dios sacó a su pueblo de Babilonia con un propósito: reconstruir el templo. Y seguro, mientras regresaban a Jerusalén, fueron súper motivados con ese solo objetivo en mente. Pero al llegar, comenzaron a tener temor de las naciones que lo rodeaban y tuvieron oposición por parte de los samaritanos, quienes lograron detener la obra. Y acá es donde viene el problema. El desánimo y la incredulidad hicieron que todo el pueblo se olvidara de Dios y del propósito por el cual ellos estaban ahí. Y además de eso comenzaron a enfocarse solo en sus cosas. Sin duda, Dios tiene un plan a nivel global que es el avance de su reino acá en la tierra, por medio de la predicación del Evangelio, para que se cumpla la promesa de que todo lo que el Padre le ha dado al Hijo tiene que venir a Él. Esto se refiere a la gente que creerá en el Evangelio. Pero esto no se va a cumplir sin que la iglesia, es decir, nosotros, prediquemos el Evangelio. Y también Dios tiene un plan personal para cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo, que sería la iglesia. Algunos pueden llegar a ser maestros, pastores, diáconos, adoradores, administradores, intercesores, en fin, hay un montón de servicios dentro de la iglesia, y para desarrollarnos en esos roles que Dios preparó para nosotros, nos ha dado distintos dones. Tal vez en nuestro desarrollo de esos dones, o mientras los estábamos usando en la iglesia, surgieron distintos obstáculos o oposiciones y dejamos de creer. Tal vez como no vimos los resultados que esperábamos, pensamos que no era el plan de Dios. Por lo que, al igual que el pueblo de Israel en ese momento, comenzamos a olvidarnos del propósito de Dios y ahora usamos el tiempo y los recursos en otras cosas. Sin duda, este es un llamado para que nos esforcemos nuevamente y no descuidemos los dones que Dios nos dio. Y recordemos con fe las promesas, porque sin duda se cumplirán, pero debemos movernos en fe, no por vista. Por último, para no robarles más tiempo, analicemos la promesa que Dios les hace cuando terminan de edificar el templo. Sin duda, no se comparaba en nada al templo que había edificado Salomón, pero Dios promete que finalmente la gloria de ese templo sería aún más grande. Bien, esta promesa en parte se refería al templo que ellos estaban construyendo. Aunque no era tan impresionante como el de Salomón, sería aún más especial por una razón. Jesús mismo caminaría dentro de ese templo unos 500 años después. Ese templo reconstruido y ampliado más tarde por Herodes es el que aparece en los Evangelios, y la presencia de Dios en persona, en Cristo Jesús, estuvo allí. Esa es la gloria verdadera, mayor que el oro y las piedras del templo antiguo. Pero también, esta promesa apunta a algo más grande y futuro. Dios no solo habla de un edificio. En el Nuevo Testamento se nos muestra que Jesús es el verdadero templo y que nosotros, la iglesia, somos el templo espiritual donde habita Dios por medio del Espíritu Santo. Y al final de los tiempos, en el cielo nuevo y tierra nueva, no habrá templo físico porque Dios mismo y el Cordero serán el templo. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que se haya entendido. Si este tipo de contenido les resultó útil, no olviden suscribirse para más contenido como este. Nos vemos, si Dios permite, en el próximo video. Bendiciones y paz del Señor.